pasa, no te preocupes. Pasa. Muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión del primer recorrido procesional de la Sagrada Imagen de nuestra Inmaculada Concepción, patrona y madre del distrito de Gorgor. La verdad que con un cuadro muy hermoso, una mañana templada y por supuesto las payas de Gorgor, preciosas, elegantes, imponentes y majestuosas en esta mañana, rindiendo el respeto y el homenaje a nuestra santa patrona. De esta manera entonces está iniciando de forma oficial la celebración en su honor. Y aprovecho para saludar a toda la familia Ramos Alor, en especial para nuestro amigo Lalo Ramos, ex capitán de la Tarde Taurina en la ciudad de Cajatambo. Elementos que tienen las payas de Gorgor. Imponente, majestuosa. Nuestra Inmaculada Concepción hace la primera parada de este día en el altar que ya espera su presencia, con la presencia del obispo del Callao. En este altar vamos a orar por todos los niños y los ancianos de este pueblo, para que bajo el manto de María sigan a Jesús y sean verdaderamente sus discípulos. Vamos agradeciendo también al Señor por estos mayordomos de este altar, para que derrame su bendición la Santísima Virgen sobre ellos y sus familiares. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Podemos. Bien, y después de la bendición de Luis Alberto Barrera Pacheco, obispo del Callao, natural de aquí de Borgor, de Racracachín, se reinicia entonces la procesión con el canto ancestral de las payas borgorinas. Oh, reina de las clemencias, con estrellas Al ritmo de la banda de Yipa, la primerísima. Se trae a hombros a la patrona del distrito de Borgor, a la Inmaculada Concepción, para que siga derramando sus bendiciones a sus hijos. Bajo esta representación teatralizada perfectamente por nuestros amigos de Borgor, podemos evidenciar parte de lo que fue el proceso de extirpación de idolatrías, ya que cada cierto tiempo los incas y las payas que los acompañan realizan una reverencia proceso complejo. Ahí está ese momento que les explicaba. Miren esas vinchas bordadas a mano con plata antigua. Miren esos tocados finamente elaborados, motivados por su fe, por su tradición y por supuesto por la herencia cultural, legado de nuestros antepasados. Esto es Borgor. Y de esta manera se desarrolla el primer recorrido procesional en honor a la Inmaculada Concepción, patrona del distrito. Son nuestros amigos los vasallos quienes están cargando a hombros la sagrada imagen de la Inmaculada Concepción de Borgor. Grandes y pequeños se han dado cita en esta hermosa mañana
para formar parte de este momento apoteósico en el que se rompe el silencio con las finas melodías de la banda de Yipa. Y en el que nos comparten la emoción de vivir este momento y llevarlo hasta cada uno de ustedes a través de la señal de Moca Cajatambo. Muchísimas gracias a las personas que se han estado conectando, que han estado compartiendo, regalándonos likes y corazones estos días. Apoteósico, momento especial. El que vivimos en este hermoso recorrido procesional. La verdad que para todos los que hemos nacido y hemos heredado las costumbres del Ande, definitivamente nos emociona. Desde tan solo escuchar la música hasta ver toda la representación de nuestros amigos nos llena de regocijo y nos hace viajar en el tiempo a épocas que trascienden en nuestra memoria y que hemos tenido el lujo de vivir, compartir y el día de hoy transmitir para cada uno de ustedes. Ahí vemos que algunas personas todavía acostumbran a acompañar con cirios. Recordemos que antes los cirios se preparaban en los mismos pueblos. Hay algunas costumbres que lamentablemente hemos ido perdiendo, pero todavía las vemos manifestándose en nuestros amigos de Gorgor. Saludos, un gran saludo para mi gran amigo Jenny Porles y para su esposa Silvia Ijar, que este 2 de febrero van a realizar la festividad en honor a la Cantichita, a la Virgen de la Candelaria. Por supuesto que estaremos por ahí compartiendo con ellos, no solamente con Moca Cajatambo, sino también con la Peña Taurina Macuco y Pichijuana. Sorpresas, así que estén preparados. Saludos amigo Eric Luna Cipión. La verdad que lo hacemos con toda la emoción y el corazón del mundo. Gracias a ustedes más bien por estar conectados a nuestra señal.
presencia de algunas niñas pequeñas en el grupo de las payas. Lo destacamos porque la responsabilidad de cada uno de nosotros es precisamente inculcar, heredar y transmitir esta hermosa costumbre, esta hermosa riqueza cultural a nuestros hijos. Así que saludamos esa actitud de nuestros amigos de Borbor, de nuestros hermanos borborinos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Agradecemos a nuestra Madre Santísima que camina junto a su pueblo. Ya no veas. Ella es ejemplo y guía en nuestro caminar, de nuestra fe, de nuestra esperanza y el amor entre nosotros. Por eso agradecemos a la familia Salazar, que ha preparado este altar, signo de amor, cariño a ella. Por eso, como hijo de Santa María, decimos todos que acompañamos en esta mañana por esta plaza, el corazón de este pueblo. Decimos todos, a nuestra Madre mirando todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una vez más, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque ella es purísima. Por eso este saludo hacemos 3 Ave Marías, hacemos una última más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Inmaculada, ruega por nosotros. Dichoso quien en su vida vive como vivió María. Dichoso quien en su vida vive como vivió María. Siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás, siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás. En este momento esta bendición del Monseñor a la familia y al altar que han preparado. Continuamos entonces con nuestra procesión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Más que los ángeles todos, pura, limpia, inmaculada, por ti doy las gracias, Madre. Saludos, Malena Ajib, para la señora Antonia Rosalina Arias, esposa de Felipillo.
Madre.